Los santos, como todos, son hijos de su tiempo. Consta por la historia eclesiástica que cuando el mundo atraviesa por circunstancias difíciles, Dios siempre envía a algún hombre extraordinario que haga de dique para contener la corriente impetuosa de la plebe descaminada. La Europa del siglo XVI, nuestro siglo de oro, recogió lo que había sembrado el humanismo y el renacimiento del siglo anterior. Ignorancia y relajación dentro y fuera del santuario. Para poner remedio a toda esta hecatombe, en 1517, el apóstata Lutero da comienzo a su contradictoria reforma. ¿Pero qué iba a reformar si él estaba deformado? Lo que no pudo hacer él, lo harían el Concilio de Trento y un puñado de hombres elegidos por Dios para ello. 4 años más tarde, en 1521, nacería nuestro santo. Sucesos trascendentes marcan esta época. Martín Lutero es excomulgado y declarado oficialmente hereje. Nace San Pedro Canicio, quien más tarde ingresará a la Compañía de Jesús. En el sitio de Pamplona cae herido San Ignacio de Loyola y comienza así su admirable conversión. Gritos de reforma se oían en el norte de Europa. Sin embargo, sería del sur donde brotaría la verdadera reforma y sus verdaderos reformadores: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara y Felipe Neri, Ignacio de Loyola y Carlos Borromeo, Cayetano de Thiene y Vicente de Paúl. Por este tiempo, la herejía se extendía, la ignorancia religiosa lo llenaba todo. Y como un remedio en el tiempo, la divina providencia obró. Hola, soy Lanceloto, pero me conocen como Andrés. Lanceloto es el nombre que recibí al momento de mi bautismo. Andrés es el nombre que elegí cuando, por amor a la cristiandad, ingresé a la orden de los clérigos regulares teatinos. En términos actuales, soy italiano, pero cuando vi por primera vez la luz, en 1521, Italia aún no existía. Mi país era el reino de Nápoles, y uno de sus pueblos era Castelnuovo, donde nací. En mis tiempos era Castronovo di Lucania, hoy Castronovo di San Andrea, un homenaje que me han hecho, aún no entiendo por qué. Mi pueblo tiene las paredes externas de sus casas, descansando en el borde de un profundo acantilado, y esta es una vista que puedo ver ahora. Aún conserva su diseño medieval, siguen ahí las calles estrechas y los callejones empinados por los que caminé. A lo largo de ellas siguen las hileras de arcos y los portales decorados que atravesé. No muy lejos de su casco histórico se encuentra la capilla que lleva mi nombre, edificada exactamente en el lugar donde nací. Aún permanezco en sus calles. Coloridos murales recrean mi vida y sigo siendo un vecino más de la ciudad. Porque aquí caminé tanto, reí tanto, jugué tanto. Mis padres fueron Giovanni Avelino y Margherita Apela, un matrimonio piadoso que, siendo de calificada nobleza, eran distinguidos por su notoria humildad.
Gracias a ellos crecí en un hogar colmado de cristianas y humanas cualidades. Al nacer, me consagraron a la Santísima Virgen y me han contado que antes de comenzar a hablar, ya había aprendido la señal de la cruz. Mi madre era una mujer de mucha virtud. Siempre procuró destilar en mi corazón la devoción hacia nuestra madre. Fui un niño más, como los demás niños de mi edad, con virtudes y defectos, no diferentes a los de mis compañeros. Mi tío materno era sacerdote. Se llamaba don Cesare Apella. Él me daba lecciones de religión y gramática, junto con otros niños de la ciudad, al lado del presbiterio. Me gustaba tanto oírlo que retenía en mi memoria de niño cuanto podía, y juntando a otros niños intentaba enseñarles lo mismo que acababa de aprender de él. Recuerdo que me subía a una piedra y comenzaba a hablar. A veces les explicaba el catecismo, otras cantaba la vida de algún santo y hasta rezábamos el rosario. Desde muy pequeño invocaba a diario a la Reina del Cielo con esta oración. Visitaba en las iglesias sus imágenes y oraba delante de ellas con mucho recogimiento. Cuando me enseñaron que Dios es muy amante de las almas puras, procuraba conservar limpia mi conciencia para ser agradable a sus ojos. Desde muy joven me declaré enemigo de todo lo que es vicio, y con los escudos de la Santísima Virgen, el de mi mortificación y mis oraciones, conservé con la gracia de Dios y con mucho esfuerzo la pureza que siempre fue la virtud de mi cariño. A mi tío don Cesare, cuando ya era anciano, lo ayudé en la escuela parroquial y en la catequesis. Cada día juntaba a todos los niños que podía y por las mañanas les enseñaba la doctrina, les inspiraba el horror al vicio, el amor a la virtud y orábamos en misa. Siempre intenté aficionarlos a estos piadosos ejercicios. Por eso acostumbraba a regalarles estampas, rosarios y otras cosas semejantes. Desde muy joven me prepararon trampas para manchar mi pureza y la primera vez debí huir de mi pueblo. Y fui a Nápoles cerca de 2 años por una falsa acusación que había recibido. Al salir inocente de tal imputación, regresé a casa y reanudé mi actividad educativa. Entonces, el enemigo común, envidioso de los escasos progresos que cada día hacían la virtud, quiso manchar nuevamente mi pureza. Tan fuertes eran los combates que decidí inclinarme por los asuntos eclesiales. Noté en mi interior que el Señor me llamaba y el suave mordisqueo de la gracia me invitaba a tan alta dignidad del ser sacerdocio. Y un día me decidí. Quería ser sacerdote y con un calificativo rotundo y definitivo. Quería ser un sacerdote santo. Me preparé lo mejor que pude y en 1545, el mismo año que daba comienzo el Concilio Tridentino, a mis 24 años tomé el estado clerical. Mi transformación fue total, pero quizás no del todo efectiva. El clero en aquel entonces necesitaba una profunda reforma en todas sus direcciones, y esta tarea fue la que llevé a cabo los primeros 14 años de mi sacerdocio. Una vez sacerdote, me dediqué de lleno al estudio del derecho y en 1547 me matriculé en la universidad y volví a Nápoles. Este mismo año volaba al cielo San Cayetano de Tiene, ilustre fundador de los clérigos teatinos, a quien en la tierra solo conocí de nombre. Mientras estuve en esta gran ciudad, quise abrirme camino y establecerme, pero no comprendí su entorno, el fermento del que estaba cargado esta metrópolis.
Vanagloria, ambiciones, fama, todo era caldo de cultivo en el pecado, y ese ambiente no propiciaba precisamente la radicalidad evangélica, elemento indispensable y esencial para llegar a la santidad que anhelaba. Aquí conocí al jesuita Diego Lainez y asistí a los ejercicios espirituales que estaban a su cargo. Pero las expectativas de gloria y honores efímeros todavía invadían mi mente. Aunque conservaba a raya mis pasiones y cumplía bien mi oficio, no estaba entregado al Señor por completo. Me hacía falta un director espiritual, mas la gracia de Dios y las palabras de este santo jesuita causaron una profunda crisis en mi espíritu y comencé a reconsiderar mis valores y a trabajar en mi total conversión. Habiendo expresado estas dificultades con el padre Lainez, él me insistió a meditar en la vida, pasión y muerte de Cristo, pero eso no doblegó enseguida mi ánimo. Tales ejercicios espirituales los realizaba en un centro teatino, en la Basílica de San Paolo Maggiore, y la influencia de esta espiritualidad reformada me afectó de tal manera que tomé como mi director espiritual al padre Giovanni Marinoni, hoy beato. Me gradué como doctor en Derecho Canónico y Civil, y además estudié filosofía y teología, pero jamás descuidé la formación religiosa. Comencé a patrocinar pleitos, y es en esta época en la que ocurrió un hecho al que siempre le di gran importancia. Así sucedió. Siendo abogado de la curia arzobispal de Nápoles, tuve que defender a un sacerdote amigo en el foro eclesiástico de esta ciudad. Gané la causa, pero había mentido para hacerlo. Y este episodio, aparentemente de poca monta, fue la ocasión con que la providencia quiso servirse para atraerme a una vida más perfecta. Después de ganar el proceso legal, tomé por las noches las Sagradas Escrituras, y mi mirada se detuvo en el dicho del libro de la sabiduría: la boca que miente da muerte al alma. Rememorando el hecho, tomé esas palabras como dichas para mí mismo, por lo que me persuadí de que con aquella mentira había dado la muerte a mi alma. Empecé a afligirme y a angustiarme, a padecer terribles remordimientos de conciencia y a sentir un dolor tan grande que pasé toda la noche llorando, gimiendo y pidiendo perdón a Dios sin poder tomar ni un momento de descanso. Inundado de amargura, con auténtico espíritu de aflicción por mi debilidad, decidí dejar todo aquello que pudiera ser un obstáculo en mi servicio a Dios. Por la mañana fui a arrojarme a los pies de mi confesor, el padre Marinoni, y deshecho en lágrimas, le confesé mi pecado totalmente arrepentido. Entonces decidí dejar todo lo que pudiera obstaculizar la intención de querer complacer a Dios por completo. Mi confesor me aconsejó que abandonara Nápoles y reflexionara tranquilamente en el campo de mi ciudad natal. Y volví a mi pueblo. Allí resolví abandonar la abogacía y renunciar a todos los bienes materiales, otorgándole a mi hermano la parte de la herencia de nuestros padres que me correspondía. Mientras estaba en Castronuovo, recibí una carta. En ella se pedía reformar un monasterio de mujeres que era una gran fuente de escándalo. Las monjas vivían en total desorden. El trabajo consistía en transformar las malas costumbres que en él ocurrían y en hacer reflorecer la observancia regular y el ejercicio de las virtudes, especialmente el de la castidad y la pureza. Con paciencia,
Comencé a combatir el relajamiento y a incentivar la práctica de la virtud. Finalmente se restauró la disciplina religiosa del convento y pasó a ser la admiración de la ciudad por su fervor y deseo de virtud. Pero en todo este trabajo padecí muchos disgustos y malos tratamientos, afrentas e injurias, pues no todos tomaron bien las reformas. Recibí varios ataques y en el último me cortaron una arteria facial. Y chorreando sangre, llegué a la Basílica de San Pablo Maggiore, donde me refugié. Allí estaban los padres teatinos que me cuidaron. Y mientras me recuperaba, resolví abandonar el mundo, cambiar la toga por la sotana de clérigo regular teatino de San Pablo de Nápoles. Ese día, el abogado murió y solo quedó el catequista de los primeros años. El 30 de noviembre de 1556, en la festividad del apóstol San Andrés, me hice novicio. Vestí por primera vez el santo hábito de religioso teatino y por amor a la cruz escogí en religión su nombre. Con frecuencia exclamaba: «Oh cruz admirable, oh cruz ardiente, deseada y al fin tan dichosamente hallada. Oh cruz, que serviste de lecho a mi Señor y Maestro. Recíbeme en tus brazos y llévame en el medio de los hombres, para que por fin me reciba quien me redimió por ti y su amor me posea eternamente». Fui nombrado maestro de novicios, el educador que inicia a los jóvenes en la vida religiosa, y por 10 años me dediqué con mucho entusiasmo a esta tarea. Uno de mis discípulos fue Lorenzo Scupoli, el autor de El combate espiritual, libro que muchos recomiendan que leas. Mi vida estuvo dedicada a la oración, a escribir cartas a mis hijos espirituales, a celebrar la Santa Misa y esperar por horas a las almas arrepentidas para la confesión. Así perseveré por 50 abriles. Trabajé mucho e hice grandes amigos, pero uno fue mi íntimo compañero, el arzobispo Carlos, San Carlos Borromeo. Con él compartía las gracias que recibía del cielo. En una de estas charlas, le conté que nuestro Señor se me había aparecido en toda su gloria y me había dado una alta noción de la belleza divina, que ya no era capaz de amar ninguna cosa de las que tienen tanto valor en la tierra. A veces, rezando el divino oficio, oía a los santos ángeles cantando las divinas alabanzas. Dios me amaba mucho y le era agradable mis ejercicios y ocupaciones, pero yo me sentí siempre un gran pecador. Consideraba mi trabajo como nada y con frecuencia mostraba mi gran temor con respecto a mi salvación. A veces miraba al cielo y suspirando pensaba: ¿será posible que un hombrecillo tan vil y miserable como yo haya de ser puesto en el paraíso? Y así que tuve una visión reconfortante. San Agustín y Santo Tomás de Aquino se me aparecieron para consolarme y me prometieron su ayuda. Me dijeron:
El momento de tu salvación aún no ha llegado, pero como en la vida todo es dudoso e incierto, sigue nuestro consejo. Lucha con la mayor perseverancia en el campo de batalla de la virtud, como has hecho hasta ahora, y así recogerás un tesoro de mérito, y Dios no te cerrará las puertas del cielo. Teniendo 88 años, en la mañana del 10 de noviembre de 1608, con ayuda de un hermano laico, me revestí para celebrar la Santa Misa. Caminaba ya con gran dificultad, y el hermano que me asistía me dijo: Padre, usted no puede ya caminar, no puede celebrar. A lo que le respondí: no te preocupes, hermano, Dios nos ayudará. Ya en el altar, el hermano no apartaba su vista de mi lívido rostro. Después de extender los corporales, colocar sobre ellos el cáliz, abrir y preparar el misal, dije: Introibo ad altare Deo. Introibo ad altare Deo. Y estas palabras, las que recité al principio de la misa, fueron las últimas que proferí en este mundo. He sido un privilegiado. Nací en una buena y noble familia. Recibí tanta educación como era posible. Viví muchos años. Pero nada de eso es importante, porque no hay una única forma de ser santo. Lo importante es dejar que Dios ponga en el horizonte una luz hacia la cual avanzar. Fui un hombre que vivía abierto a Dios, con los pies bien asentados en el mundo, que quiso hacer del Evangelio su programa de vida y que ha sentido que la vida grava en torno a la mesa de la palabra y a la mesa de la comunión. Tú debes dejar que Dios ponga esa pequeña luz que te ayude a imaginar la gran y definitiva hoguera donde encontramos el calor, el refugio y el hogar, el fuego que es amor. Si quieres, tómame de ejemplo y ponte en manos de Dios. Abandónate hacia su providencia y serás como fui y soy yo, profundamente feliz. Porque al final se trata de esto, de descubrir en qué consiste la felicidad verdadera, y de eso puedo darte fe. Que el Señor te asista y te proteja durante el camino de la vida que te ha reservado.